Después de negarse a ayudar a pagar mi universidad, mis padres ahora esperan que les dé $150.000 para la cara boda de mi hermana. Así que me negué, recordando las palabras que dijeron hace muchos años. Entonces mi hermana irrumpió en mi apartamento. Crecí en un pueblo pequeño, en una modesta casa de 2 pisos con mis padres y mi hermana mayor, Grace. Ella era solo 2 años mayor que yo, pero a veces parecía que vivíamos en mundos completamente diferentes. Mi padre era dueño de una pequeña cafetería que generaba lo suficiente para mantenernos cómodos, mientras mamá se quedaba en casa y ocasionalmente ayudaba en el restaurante. No era una vida lujosa, pero nos las arreglábamos. Bueno, la mayoría de nosotros lo hacía. Grace, cariño, esa presentación fue absolutamente brillante, recuerdo a mamá decir efusivamente una noche después de un evento escolar. Vas a llegar muy lejos en la vida. Eres tan talentosa. Yo estaba de pie en el umbral, todavía sosteniendo mi propio certificado de la Feria de Ciencias, pero nadie pareció darse cuenta. Siempre era así, Grace era la estrella y yo era la sombra. Ese fue el patrón de mi infancia. Grace recibía el último iPhone mientras yo heredaba el suyo viejo con la pantalla rota. Ella usaba ropa de diseñador mientras yo recibía su ropa usada. Cada reunión familiar se convertía en un escaparate de los logros de Grace. ¿Oísteis las puntuaciones del SAT de Grace?, decía papá orgulloso a nuestros parientes. Percentil superior. Y también es presidenta del club de debate. Aprendí a pasar desapercibida durante estas conversaciones, sabiendo que mis notables raspados y mi puesto como tesorera del club de ecología no merecerían una mención. No es que me fuera mal, me iba bien. Pero en nuestra casa, bien podría haber sido sinónimo de fracaso. Estella, me dijo mamá una vez mientras la ayudaba a doblar la ropa, deberías pensar seriamente en opciones profesionales prácticas. Quizás algo en ventas o servicios. No hay nada de malo en un trabajo honesto. Las palabras dolieron, pero me había acostumbrado a los constantes recordatorios de mis supuestas limitaciones. A lo que no me había acostumbrado era la forma en que parecían trabajar activamente para reforzarlas. Mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que esos primeros años estaban sentando las bases para todo lo que seguiría, las constantes comparaciones, los sutiles menosprecios, el claro mensaje de que yo era de alguna manera inferior a mi hermana. Todo dejó marcas que tardarían años en sanar. Pero a veces las heridas más profundas se convierten en las motivaciones más fuertes, y mi familia no tenía idea de cómo su trato eventualmente volvería para moldear todos nuestros futuros. Todavía recuerdo el día en que Grace recibió su carta de aceptación universitaria. Toda la casa estalló en celebración. Mamá preparó su cena favorita, papá trajo a casa una botella de vino caro y pasaron toda la noche haciendo planes para su futuro. Nuestra chica brillante va a una de las mejores universidades de la ciudad, mamá no podía dejar de sonreír. Hemos estado ahorrando para este momento desde que naciste, cariño. Me senté en silencio en la mesa, jugando con la comida en mi plato, tratando de imaginar cómo sería mi propia celebración en 2 años. Debería haberlo sabido. Cuando llegó mi turno, la respuesta no podría haber sido más diferente. Había trabajado duro para mantener buenas notas, me uní a clubes e incluso tomé cursos adicionales para impulsar mis solicitudes universitarias, pero nada de eso pareció importar. Universidad, la risa de mamá fue aguda y despectiva cuando saqué el tema. Estella, sé realista. Simplemente no podemos permitirnos enviarte a ti también. Además, realmente no eres material universitario. ¿Pero qué pasa con todo el dinero que ahorrasteis para Grace?, pregunté, con la voz temblorosa. Papá carraspeó incómodamente. Eso fue diferente. Grace tenía un camino claro, notas excepcionales. Tú, bueno, eres más adecuada para el trabajo práctico. Hablando de eso, me vendría bien otra camarera en la cafetería. No podía creer lo que estaba oyendo. Podría trabajar mientras estudio, supliqué. Por favor, solo ayudadme a empezar. Podríamos pedir prestado a parientes o sacar un préstamo. Devolveré cada céntimo con intereses. Incluso lo pondré por escrito con un abogado. Nunca pedimos prestado a nadie, por principio, dijo mamá fríamente. No pedimos dinero prestado y no vamos a cambiar nuestros principios por ti. Necesitas aceptar tus limitaciones y encontrar un trabajo adecuado. Pasé esa noche llorando en mi habitación, pero por la mañana, la determinación había reemplazado mis lágrimas.
Fui a las únicas personas que realmente me habían visto alguna vez, mis abuelos. Abuelo, abuela, necesito vuestra ayuda, les expliqué todo entre lágrimas en la mesa de su cocina. No puedo simplemente renunciar a la universidad. No puedo. Los ojos del abuelo se llenaron de una mezcla de ira y tristeza. No tenemos ahorros, cariño, pero déjame ver qué puedo hacer. Ninguna nieta mía va a ver sus sueños aplastados así. Las siguientes semanas fueron una montaña rusa de emociones, primero, la decepción del banco rechazando la solicitud de préstamo, luego, el impactante momento en que el abuelo anunció que vendía su vieja casa de campo y el terreno en el que se asentaba. La venta de la propiedad proporcionó exactamente lo suficiente para mi matrícula universitaria. Solicité estudiar gestión de inversiones en una ciudad lejos de casa, tan lejos como pude de los constantes recordatorios de la falta de fe de mi familia en mí. El día que me fui, mamá y papá ni siquiera vinieron a despedirse. Solo mis abuelos estaban en la estación de autobuses, la abuela abrazándome fuerte mientras el abuelo se secaba lo que intentaba fingir que no eran lágrimas. Desde ese día, corté los lazos con mis padres por completo. Cuando llegaban las vacaciones y tenía que volver al pueblo, me quedaba con mis abuelos en su casa ahora más pequeña. Su sacrificio significaba todo para mí, y cada vez que entraba en su modesto hogar, recordaba cómo era el verdadero apoyo familiar. Después de 4 años de arduo trabajo, finalmente me gradué con mi título en gestión de inversiones. Regresé a mi ciudad natal con grandes sueños y un diploma recién impreso, pero la realidad golpeó duro. El mercado laboral no era exactamente acogedor para los recién graduados, y pasé semanas enviando solicitudes sin respuestas prometedoras. Finalmente, conseguí un puesto en una pequeña empresa de trading. No era la prestigiosa firma de inversión en la que había imaginado trabajar, pero era un comienzo. Encontré un apartamento modesto en las afueras de la ciudad, nada lujoso, pero era mío, pagado con mi propio dinero. Entonces llegó la llamada que nunca esperé. Estella, la voz de Grace era dulce como el azúcar al teléfono. Ha pasado una eternidad. Deberías venir a cenar este fin de semana. Me encantaría ponernos al día. Algo en su tono debería haberme advertido, pero acepté. ¿Quizás el tiempo había cambiado las cosas? ¿Quizás finalmente podríamos tener una relación real como adultas? No podría haber estado más equivocada. Cuando llegué a casa de Grace esa noche, supe de inmediato que había caído en una trampa. Mis padres ya estaban allí, junto con el novio de Grace, un tipo de aspecto resbaladizo con un traje caro que apenas reconoció mi existencia. El interrogatorio comenzó tan pronto como nos sentamos a comer. Entonces, Estella, empezó mamá, con el tenedor suspendido en el aire, cuéntanos sobre ese trabajo tuyo. Estoy trabajando en una empresa de trading, dije, tratando de mantener la voz firme. Es pequeña, pero... Grace interrumpió con una risa. ¿Empresa de trading? ¿Te refieres a esas tiendas de descuento? Honestamente, no necesitabas un título universitario para eso. Cualquiera podría entrar de la calle y conseguir ese trabajo. A diferencia de Grace, sonrió mamá, que es gerente en el banco de la ciudad. Y Thomas aquí es abogado en Anderson and Pierce. El novio de Grace asintió con aire de suficiencia. El mejor bufete de abogados del estado. Te dije que la universidad no era necesaria para ti, querida, suspiró mamá. Qué desperdicio de la propiedad de tu abuelo. Papá se rió entre dientes, haciendo girar su copa de vino. Oye, mi oferta sigue en pie. Me vendría bien una camarera educada en la cafetería. Piensa en lo impresionados que estarían los clientes. ¿Quiere patatas fritas con eso, de alguien con un título universitario? Todos rieron, excepto yo. Miré fijamente mi plato, jugando con la comida como solía hacer de niña. ¿Dónde dijiste que vives ahora?, preguntó Grace, aunque aún no lo había mencionado. Encontré un lugar en Cedar Street, respondí en voz baja. La mesa estalló en jadeos teatrales. Cedar Street, los ojos de Grace se abrieron con fingida preocupación. Oh, Estella, ese es literalmente el peor barrio de la ciudad. Solo, hizo una pausa para dar efecto, bueno, ya sabes, la gente que no puede permitirse algo mejor vive allí. Mendigos. Quiere decir mendigos, susurró mamá teatralmente, y todos volvieron a reír. Algo dentro de mí se rompió. 4 años de distancia no habían cambiado nada.
Seguían siendo las mismas personas crueles y críticas de siempre. Me levanté tan bruscamente que mi silla raspó ruidosamente contra el suelo. ¿Sabéis qué? Preferiría ser una mendiga que ser como cualquiera de vosotros, escupí. Al menos llegué a donde estoy por mi cuenta, sin aprovecharme de nadie ni vivir del dinero de papá. Agarré mi bolso y me dirigí a la puerta, ignorando sus protestas y acusaciones. Mientras salía a la noche, me prometí que sería la última vez que estaría en su presencia. La vida tiene una forma curiosa de sorprenderte justo cuando crees que has llegado a un callejón sin salida. Todavía trabajaba en la pequeña empresa de trading, haciendo lo mejor que podía pero sintiéndome estancada, cuando mi teléfono sonó una tarde. Era Lisa, mi antigua compañera de cuarto de la universidad. «Estella, no vas a creer esto», prácticamente gritaba de emoción. «¿Recuerdas cómo siempre hablábamos de trabajar para Maxwell Investment Group? Van a abrir una oficina en tu ciudad y están buscando talento nuevo. Ya he hablado bien de ti». Mi corazón empezó a acelerarse. Maxwell era uno de los nombres más importantes en gestión de inversiones. Pasé esa noche actualizando mi currículum y la semana siguiente preparándome para la entrevista. Cuando entré en su oficina temporal, sentí que todo en mi vida me había llevado a este momento. La entrevista no fue fácil, me interrogaron sobre todo, desde tendencias del mercado hasta estrategias de inversión específicas. Pero todas esas horas extras que había dedicado en mi trabajo actual, toda la investigación adicional que había hecho en mi tiempo libre, todo valió la pena. Una semana después, recibí la llamada, estaba dentro. Desde el primer día, me volqué en el trabajo. Mientras otros se iban a casa a las 5, yo me quedaba hasta tarde, desarrollando nuevas estrategias de inversión y refinando mis propuestas de proyectos. Mi primer gran proyecto fue gestionar una cartera para una empresa tecnológica de tamaño medio. Cuando arrojó un rendimiento del 40% en el primer trimestre, la gente empezó a fijarse. «Estella, este es un trabajo excepcional», dijo mi supervisor durante mi evaluación semestral. Junto con sus elogios vino una bonificación que era mayor que todo mi salario anual en la empresa anterior. Pero no era suficiente. Trabajé más duro, asumí proyectos más grandes, construí una reputación por convertir inversiones en dificultades en minas de oro. Las bonificaciones seguían creciendo, y tenía un plan para cada céntimo. 2 años después de empezar en Maxwell, entré en un concesionario de coches de lujo. El vendedor probablemente pensó que estaba perdida hasta que señalé su modelo de gama alta y dije, «Me llevo ese». 1 hora más tarde, llegaba a casa de mis abuelos en un coche nuevo reluciente, con un lazo rojo gigante encima. Al abuelo se le cayó la mandíbula cuando le entregué las llaves. Pero no había terminado. Al mes siguiente, cerré la compra de un impresionante apartamento en Dayuts, el nuevo desarrollo más prestigioso de la ciudad, ventanas de suelo a techo, encimeras de mármol y una vista que te hacía sentir dueño de toda la ciudad. Salía de mi edificio una mañana, café en mano, cuando oí una voz familiar. «Estella», Grace estaba allí con su ropa de deporte de diseñador, como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué haces aquí?» Tomé un sorbo lento de mi café, saboreando el momento. «Oh, vivo aquí», dije casualmente, señalando el nivel del ático del edificio. «Lo acabo de comprar, de hecho». La expresión en la cara de Grace no tenía precio, una mezcla de incredulidad, conmoción y algo más. Por primera vez en nuestras vidas, vi envidia en los ojos de mi hermana perfecta. Una semana después de mi encuentro con Grace, sonó mi teléfono. Ver el número de mis padres en la pantalla fue bastante sorprendente, no me habían llamado en años. Aún más sorprendente fue que estaban por el barrio y querían pasar a verme. Acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Cuando entraron en mi apartamento, sus expresiones no tuvieron precio. Los ojos de mamá iban de las ventanas panorámicas a los muebles de diseño, mientras papá se quedó torpemente en la entrada, como si tuviera miedo de tocar algo. «Esto es, bastante impresionante», logró decir mamá, pasando el dedo por mi encimera de mármol de la cocina. «Debes estar haciéndolo muy bien». «Lo estoy», respondí simplemente, ofreciéndoles asientos en mi sofá de cuero italiano. Intercambiaron miradas antes de que mamá carraspeara. «Bueno, en realidad tenemos noticias. Grace está comprometida con Thomas. Lo anunciaron el mes pasado en la fiesta de compromiso. Una fiesta de compromiso a la que no me habían invitado, por supuesto.
Están planeando la boda para dentro de 6 meses, continuó mamá, su voz adquiriendo ese tono suplicante familiar que recordaba de la infancia. Nos hemos ofrecido a pagar la mitad de los gastos, como es tradicional. Papá se removió incómodo. Pero, parece que el presupuesto total es, bueno, son $300.000. Casi me atraganto con el agua. $300.000. La familia de Thomas tiene ciertas expectativas, explicó mamá rápidamente. Son muy prominentes en la comunidad. Anunciamos que cubriríamos la mitad antes de saber la cantidad, ¿y ahora? Se interrumpió, mirándome significativamente. Ahora necesitáis $150.000, terminé por ella. Exacto, mamá se animó. ¿Y cómo te va tan bien, viviendo en este hermoso apartamento, trabajando en una firma tan prestigiosa? ¿Queréis que os dé el dinero?, dije rotundamente. Préstamo, interrumpió papá. Estamos pidiendo un préstamo. Te lo devolveremos, por supuesto. Incluso lo haremos ante notario. Sabemos que es mucho, dijo mamá rápidamente, pero no podemos echarnos atrás ahora. Sería muy embarazoso con la familia de Thomas. Esperan un cierto nivel. Como cuando yo quería ir a la universidad, interrumpí. ¿Cuándo os supliqué ayuda? ¿Cuándo ofrecí firmar un documento legal prometiendo devolveros el dinero? La cara de mamá se sonrojó. Eso fue diferente. ¿Diferente cómo? ¿Por qué era yo quien pedía? ¿Por qué me dijisteis que no pedís dinero prestado por principio? Estella, sé razonable, empezó papá. ¿Razonable? Me levanté. ¿Cómo fuisteis razonables cuando me dijisteis que no era material universitario? ¿Cuando me ofrecisteis un trabajo de camarera en lugar de ayudarme a obtener una educación? ¿Cuando dejasteis que el abuelo vendiera su propiedad para ayudarme mientras vosotros ahorrabais todo vuestro dinero para Grace? Eso no es justo, protestó mamá. No, lo que no es justo es que solo estéis aquí porque necesitáis algo de mí. No me invitasteis a la fiesta de compromiso, no me habéis hablado en años, y ahora queréis $150.000. Caminé hacia la puerta y la abrí. No presto dinero por principio. Creo que esa es una tradición familiar, ¿no? La cara de mamá se puso roja de ira. ¿Cómo te atreves a echarnos en cara nuestras palabras? Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que habéis hecho por mí?, reí amargamente. Por favor, marchaos. Ahora. Salieron furiosos, mamá murmurando sobre ingratitud y papá evitando el contacto visual. Mientras cerraba la puerta detrás de ellos, sentí que se me quitaba un peso de encima. Por primera vez en mi vida, les había hecho frente en mis propios términos, en mi propia casa, desde una posición de fortaleza. Mi teléfono volvió a sonar al día siguiente. Esta vez era Grace. ¿Qué te pasa?, ni siquiera se molestó en saludar. Mamá me contó lo que pasó. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Me recosté en mi silla de oficina, viendo la puesta de sol a través de mis ventanas panorámicas. ¿Egoísta? Qué ironía viniendo de ti, Grace. Somos familia, Estella. La familia se ayuda. Tienes el dinero, todo el mundo sabe que te va bien ahora. ¿Por qué no ayudas con mi boda? Casi podía reírme de lo absurdo. ¿Familia? ¿Ahora de repente soy familia? ¿Y qué pasó cuando estaba de visita en tu casa y todos me llamasteis mendiga? ¿Cuándo os burlasteis de dónde vivía? ¿Cuándo os reísteis de mi trabajo? ¿Era familia entonces? Eso fue diferente, protestó Grace. Solo estábamos bromeando. Estás siendo ridícula ahora. No, lo ridículo es que ninguno de vosotros me habló durante años hasta que necesitasteis algo. Si necesitáis dinero tan desesperadamente, ¿por qué no se lo pedís a nuestros padres? Son vuestra verdadera familia, después de todo. Lo dejaron bastante claro a lo largo de los años. Amargada, desagradecida, explotó Grace. ¿Crees que eres mucho mejor que nosotros ahora con tu apartamento elegante y tu gran trabajo? Sigues siendo la misma hermanita patética que nunca fue lo suficientemente buena. La línea quedó muerta cuando colgó. Me quedé sentada un momento, sorprendida al descubrir que sus palabras ya no dolían. Simplemente me cansaban. Una semana después, estaba cenando el domingo en casa de mis abuelos, una tradición que había mantenido desde la universidad.
La abuela estaba inusualmente callada mientras servía el estofado de ternera. Tus padres nos llamaron ayer, dijo finalmente el abuelo, con voz pesada. Dejé el tenedor. Déjame adivinar. ¿Pidieron dinero para la boda? La abuela asintió. Están desesperados, creo. Tu madre tuvo mucho que decir sobre las obligaciones familiares, cuando les dijimos que estamos jubilados y no tenemos ese tipo de dinero. El abuelo continuó, tu madre tuvo el descaro de sugerir que vendiéramos algo. Dijo, bueno, vendisteis el terreno para la Universidad de Estella, ¿no? Sugirió que vendiéramos el coche. El coche que os regalé, me quedé atónita. ¿De verdad sugirió que vendierais vuestro regalo? Ahí fue cuando le colgué, dijo el abuelo, con un brillo de satisfacción en la voz. Le dije que, a diferencia de algunas personas, nosotros no vendemos regalos de miembros de la familia que realmente se preocupan por nosotros. La abuela extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Los tres nos quedamos sentados en un silencio comprensivo, unidos por algo más fuerte que los meros lazos de sangre. Las noticias vuelan rápido en un pueblo pequeño, y mis padres se aseguraron de que viajaran aún más rápido. En cuestión de semanas, su versión de los hechos se había extendido por toda nuestra familia extendida y círculo social. Empecé a escuchar fragmentos de su narrativa cuidadosamente elaborada de diversas fuentes. ¿Oíste lo de la hija menor?, cotilleaba en voz alta la amiga de mi madre en el supermercado local, sin darse cuenta de que yo estaba en el pasillo de al lado. Consiguió un trabajo elegante y ahora se cree demasiado buena para su propia familia. Ni siquiera les habla ya. Dice que son demasiado pobres para ella ahora. En la iglesia, los parientes me lanzaban miradas de desaprobación cuando iba de visita con mis abuelos. Mi tía Marta llamó una noche, cargada de juicio. Tu madre me dijo que ni siquiera la dejaste entrar en tu apartamento cuando fue a visitarte. ¿Cómo pudiste tratar así a tu propia madre? Podría haber corregido la versión, podría haberle contado a todo el mundo cómo mis padres solo se habían puesto en contacto cuando necesitaban dinero, como nunca habían apoyado mis sueños, como me habían ridiculizado y menospreciado en cada oportunidad. Pero había aprendido hacía mucho tiempo que intentar defenderse de personas tóxicas solo les da más munición. En cambio, me centré en mi trabajo, pasé tiempo con mis abuelos y dejé que los chismes giraran a mi alrededor como hojas de otoño en el viento. Mis abuelos sabían la verdad, habían vivido cada momento conmigo, y eso era suficiente. Pero a 2 semanas de la boda, Grace hizo un último intento. Apareció en mi apartamento sin avisar, vistiendo su atuendo más caro y su sonrisa más convincente. Estella, tenemos que hablar, dijo, pasando a mi lado hacia la sala de estar. Esto ha durado demasiado. Somos hermanas. No deberíamos estar peleando así. Me quedé junto a la ventana, con los brazos cruzados, observándola acomodarse en mi sofá como si fuera suyo. ¿Por qué estás realmente aquí, Grace? Para hacer las paces, me dedicó su mejor sonrisa de ganadora de concurso, y para ayudarte a entender mejor la situación. Verás, los padres de Thomas no solo son ricos, son de dinero viejo. Tienen conexiones en todas partes. La boda tiene que ser perfecta. Esperé, sabiendo que había más. Los pagos finales vencen la próxima semana, el depósito del restaurante, la tarifa del organizador de bodas, las flores. Giró nerviosamente su anillo de compromiso. Si mamá y papá no pueden contribuir con su parte, va a ser muy embarazoso. Los padres de Thomas descubrirán que no podían permitírselo. No solo quedará mal para mamá y papá, sino que se reflejará en mí, en mi futuro con Thomas. Así que esta visita no es realmente para reconciliarse. Es por el dinero. ¿No? Bueno, sí, pero... Se levantó y se acercó a mí, poniendo su mano en mi brazo. Estella, por favor. Eres mi hermana. Necesito tu ayuda. Necesitamos causar una gran impresión en los padres de Thomas. Retiré suavemente su mano, caminé hacia la puerta y la abrí. No me importa impresionar a los padres de Thomas. No me importa tu boda perfecta. Y definitivamente ya no me importa lo que ninguno de vosotros piense. Estás cometiendo un gran error, dijo, su voz temblando de ira. Te arrepentirás de esto. Sonreí, sintiéndome genuinamente en paz. No, Grace. Por primera vez en mi vida, estoy absolutamente segura de que no lo haré.
Unos días después de la visita de Grace, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Sara, su amiga de la universidad que siempre había sido amable conmigo. Pensó que debería saber lo que había sucedido en el club de campo la noche anterior. Tus padres finalmente tuvieron que sincerarse con la familia de Thomas, escribió. Ya no podían esquivar las llamadas del organizador de bodas. Aparentemente, fue toda una escena. Podía imaginarlo claramente, el elegante comedor del club de campo, los ricos padres de Thomas con sus ropas de diseñador, el momento en que mis padres tuvieron que admitir que no podían pagar su parte de los gastos de la boda. Según Sara, la madre de Thomas prácticamente se había puesto morada de rabia. La boda de cuento de hadas cuidadosamente planeada comenzó a desmoronarse. La suite nupcial en las Maldivas, cancelada. El pedido de champán de añada, reducido. Los arreglos florales de diseñador, simplificados. Los padres de Thomas finalmente aceptaron cubrir todos los gastos ellos mismos, pero el daño estaba hecho. La boda siguió adelante, aunque reducida de su grandeza original. No fui invitada, por supuesto, pero no esperaba serlo. Mis abuelos recibieron una invitación pero declinaron asistir, enviando una nota educada sobre compromisos previos. Pasamos ese sábado juntos en su lugar, haciendo un picnic en su patio trasero, evitando firmemente cualquier mención del evento que tenía lugar al otro lado de la ciudad. Una semana después, las fotos de la boda aparecieron en las redes sociales. Me encontré desplazándome por ellas una noche, copa de vino en mano, estudiando las caras en cada toma cuidadosamente preparada. Allí estaba Grace con su vestido de diseñador. Thomas parecía rígido y formal. Su familia dispuesta a su alrededor como estatuas caras. Y mis padres, eran fáciles de detectar con sus trajes nuevos, probablemente comprados a crédito, esforzándose tanto por parecer que pertenecían a ese mundo de dinero viejo y membresías de clubes de campo. Pero sus sonrisas eran forzadas, sus poses incómodas. Los padres de Thomas aparecían solo en unas pocas fotos, sus expresiones iban desde el desdén apenas disimulado hasta el disgusto absoluto. En una toma particularmente reveladora, se captó a su madre mirando a mis padres con el tipo de expresión generalmente reservada para algo desagradable encontrado en la suela del zapato. Sara me envió actualizaciones ocasionalmente en las semanas siguientes. Grace y Thomas se mudaron a una casa que los padres de él les habían comprado como regalo de bodas. Mis padres rara vez los visitaban, aparentemente, no eran exactamente lo que la familia de Thomas había imaginado para las cenas dominicales. No he hablado con mis padres ni con Grace desde antes de la boda. Dudo que vuelva a hacerlo. Pero sentada aquí en mi apartamento, viendo la puesta de sol pintar el cielo de la ciudad en tonos dorados, finalmente me siento en paz con ese hecho. Algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer en cenizas.